Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. La paz que tú me das me lleva a descansar, y en tus hombros, mi Dios, me siento tan seguro, encuentro mi refugio al fin. Yo puedo correr a los brazos de papá, y no hay mejor hogar, no existe otro lugar que tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama, Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi Dios, disfruto de tu aroma y me escondo en tu sombra, y sé que puedo correr a los brazos de papá. Oler tu santidad me lleva en el alma de tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama, Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sentir tus latidos, yo necesito me digas al oído: te amo, hijo mío. Yo necesito pegar tu pecho al mío, sentir tus latidos. Yo necesito me digas al oído: te amo, hijo mío. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. El pueblo de Dios tuvo en sus manos la posibilidad de mantenerse fiel. Cuando hablo de fidelidad, estoy hablando no de perfección, sino de mantenerse en el camino del Señor. Nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos una herencia, una naturaleza pecaminosa. Vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros, aunque nos equivoquemos, de todas maneras luchemos por mantenernos en el camino que el Señor ha diseñado para nosotros y para el logro de nuestros sueños,
para que nuestras metas se hagan realidad, para que yo pueda disfrutar de toda la creación, disfrutar de esta única vida, pero siguiendo las instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra para que eso se pueda lograr. Y ellos pudieron mantenerse en el camino del Señor, sin embargo, eligieron hacer todo lo contrario. Y saben, pecar esclaviza. Cuando yo sigo un camino completamente diferente a lo que el Señor ha diseñado, eso esclaviza. Y si tú eres esclavo de algo o de alguien, según la palabra del Señor, su origen, la raíz de la esclavitud está en un acto de rebelión que comienza en el corazón. Ellos no tenían por qué haber sido esclavizados. Ahora, no sé si ustedes saben que un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo puede tener deseos, puede tener anhelos, puede tener sueños, pero cuando uno es esclavo o cuando una persona es esclavizada, la palabra que se convierte en un estilo de vida es el dolor, la angustia, la tortura. Ellos no podían hacer absolutamente nada, pero ¿cómo es que el mismo pueblo de Dios, el mismísimo pueblo creado por Dios, el pueblo de un Dios que todo lo puede, cómo es que un hijo del Señor termina siendo esclavo de algo o de alguien? Porque podían elegir mantenerse fiel buscando al Señor o elegían ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, aquí comienza todo. Y yo quiero como hacer mucho énfasis hoy en eso. Pecar esclaviza. Seguir la corriente de este mundo, vivir de acuerdo a la manera de pensar de este mundo, ir en contra de lo que Dios ha diseñado, eso se llama rebelión. Pensar que yo puedo vivir independientemente a Dios, que yo puedo lograr mis sueños sin Dios. Somos muy llevados por nuestro propio parecer. Nos gusta crear nuestra propia filosofía de vida. Nos gusta establecer religiones. Nos gusta decir, Dios responde, pero... Es decir, somos muy vulnerables, muy propensos por nuestra propia naturaleza. Nos gusta establecer juicios, prejuicios, rotular qué es lo malo, lo bueno y lo feo, de acuerdo a nuestra propia cosmovisión, de acuerdo a nuestra propia manera de ver la vida. Y el Señor lo diseñó fácil. El Señor lo diseñó de manera sencilla, y en la transmisión anterior yo lo mencioné rápido, pero es una realidad. Dios sí creó todo el universo, Dios creó toda la tierra, pero espera de mí sencillamente que yo me acerque a Él y me mantenga fiel a Él en todos los momentos de mi vida, en los buenos y también en los tiempos de adversidad, en los momentos de tentación. Yo me mantenga luchando, buscando al Señor en todo tiempo. Eso me va a permitir ver la vida y vivir la vida de una manera completamente diferente. Pero el mismo pueblo de Dios, tanto en este momento de la historia como hoy, hace exactamente lo mismo. Deja de seguir a Dios tal y como Él lo diseñó, independientemente de su palabra. Nos parece que la Biblia es un libro obsoleto, un libro que es anticuado, que no es un libro contemporáneo. Y con esa cantidad de pensamiento y con la cantidad de mentiras y de mentirosos predicando en las redes sociales, terminamos confundidos y alejándonos de Dios. Y eso hizo que el pueblo se esclavizara. Sin embargo, recuerden que estoy en Éxodo 2 y capítulo 3. Dice algo interesante, que Dios vio la necesidad de su pueblo. Dios conoció lo que estaba ocurriendo con su pueblo y escuchó su clamor. Y cuando Dios ve lo que estaba pasando con su pueblo esclavizado, cuando Dios se da cuenta de la necesidad y oye su clamor,
el Señor da una promesa. Y me encanta esto, porque recuerden que nosotros vivimos no por lo que yo piense, no por mi capacidad, sino por lo que el Señor dice, por lo que Él promete. Entonces el Señor dice, descenderé y liberaré a mi pueblo y lo llevaré hasta la tierra prometida. Básicamente así se resume el corazón del capítulo 2 y el corazón del capítulo 3 aquí en el libro de Éxodo. Dios ve, Dios conoce y me encanta, porque eso me ayuda en mis momentos de angustia a recordarme que por más difícil que sea el camino, Dios sabe lo que estoy viviendo y especialmente lo que Dios hace con su pueblo cuando uno está pasando un momento completamente adverso, difícil, terrible, como un desierto, lo hemos mencionado en otros momentos. Y miren, me llama la atención que uno pudiera decir, bueno, pecó, entonces debe quedar esclavo. Entonces uno puede decir, no, se lo merecen. Se merecen el infierno, se merecen la esclavitud. Vuelvo y digo, nosotros somos buenísimos para lanzar juicios, ¿verdad? Esa persona que cometió ese error, ese presidente, ese dictador, ese alcalde, ese principal, ese vecino, somos buenísimos para lanzar juicios de acuerdo a cómo nosotros pensamos, de acuerdo a cómo nosotros sentimos o de acuerdo al dolor que nosotros tengamos en el corazón. Y a mí me encanta que mereciéndose ellos lo que estaban viviendo, escúchame bien, pecaron y no olviden eso, el que peca, el que quiere vivir lejos de Dios, terminará esclavo de algo o esclavo de alguien. Sin embargo, y no olviden esto, cuando Dios ve a su pueblo, digo yo, ¿no? Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando uno ve a alguien que está pagando las consecuencias de su error, uno a veces dice, se lo merecen, se lo merecen. Aquella persona hizo tal cosa, merece la cárcel, merece que le corten las manos, merece que le corten los pies. Especialmente si no estamos de acuerdo con la manera de pensar de otras personas, de otros amigos, de algún presidente, de alguna nación. Siempre tenemos la tendencia a que el juicio se haga como nosotros quisiéramos, o si están pagando o están teniendo la experiencia de una mala consecuencia, tendemos a decir, se lo merecen, ¿verdad? Y mucho más, etcétera, etcétera. Sin embargo, y no se les olvide esta gran verdad, cuando el Señor ve a su pueblo que es digno de un juicio o que se merece lo que está viviendo, saben que el Señor no nos ve con odio. El Señor no nos ve dignos de un juicio o dignos de lo que estamos viviendo, así lo merezcamos. Interesantemente, y yo quiero que eso no se te olvide nunca, el Señor pudo haberse acercado a Moisés. Recuerden que hablamos de eso también, él estaba escondido. Y cuando Dios se le acerca a Moisés, Dios no le dijo, Moisés, mira, lo primero que te voy a decir es que es un pecado por ahí oculto porque mataste a un egipcio. Y te voy a enviar una ruina y te va a ir mal en el negocio porque aparte de eso te escondiste 40 años y dejaste al pueblo solo. No, cuando Dios llama a Moisés, cuando él se acerca, Dios le dio propósito a su vida. Y ahora, cuando Dios ve la necesidad de su pueblo, como cuando ve la tuya, aunque mereciéramos, aunque somos dignos de ser castigados, aunque somos dignos del infierno por nuestra rebelión, cuando Dios nos ve con ese amor que yo le leí en el principio. Cuando Dios te ve, ¿sabes? Está mucho más interesado en mostrarte su gran amor que mandarte al infierno. Cualquiera que sea tu situación, tu condición, tu pecado,
sea que estés pagando o cumpliendo una condena de esclavitud de algo, de alguien, de un vicio por tu rebelión, cualquiera que sea tu pecado, que haya sido tu pecado, cuando Dios te ve, Dios está mucho más interesado en revelarte, en manifestar su gran amor sobre tu vida. Claro, nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros decimos, se merece el infierno, se merece la vida que lleva, pero Dios muestra su misericordia. Y por eso leí el pasaje al principio del Salmo 103, porque dice que es tan grande como la medida que hay entre el cielo y la tierra, o entre el oriente y el occidente. Así es de grande el gran amor, el amor inagotable del Señor sobre nosotros. Y recuerda eso. Primero, cuando Dios te ve y ve tu necesidad, Dios te ve con amor. Está muy interesado en manifestar su amor inagotable sobre tu vida antes que un juicio, ¿verdad? Dios primero da la oportunidad, ¿verdad?, de manifestar su misericordia. Lento para la ira, dice el Salmo 103, y grande en misericordia y amor. Es decir, para que la ira de Dios sea desatada, es una cosita así. Pero el gran amor, el inmenso amor del Señor no tiene medida. Nosotros, sabiendo esto, que el amor del Señor no tiene medida, que es inagotable, que es una fuente inagotable de la expresión de su bondad, de su favor, eternamente vivimos pegados del juicio. Y eso como que no nos deja pensar en que nosotros podemos salir adelante. Y miren, su gran amor, su misericordia es para todo aquel que se acerque al Señor. Cuando yo me acerco al Señor, no solamente conoceré su gran amor, sino que seré inundado de su misericordia. Es como una fuente inagotable de su gran amor todos los días sobre mi vida. Pero el pueblo, dice el Salmo 107, pecaban y terminaban siendo esclavos de algo o de alguien. Les iba mal. Y en medio de su angustia buscaban a Dios y Dios los bendecía con su misericordia. Celebraban, se comprometían con el Señor y luego pecaban y volvían a estar esclavizados y otra vez les terminaba yendo mal, venían enfermedades, venían los enemigos y acababan con ellos. Así dice el Salmo 107, era una manera frecuente de buscar a Dios, pero también una manera de mantenerse rebelde a Él. Y sabes, mientras queramos vivir independientemente a Dios, mientras nosotros no queramos seguir sus instrucciones, vamos a estar enfrentando derrota tras derrota, angustia tras angustia. Es decir, tendremos consecuencias no porque Dios quiera mantenernos esclavos de algo o de alguien, sino porque nosotros elegimos ir en contra de la voluntad de Dios. Y en este mundo no se puede vivir si Dios no está presente. Cuando he tenido la oportunidad en algún restaurante o en algún lugar encontrarme con alguien que no conozco, que está recién llegado a este país, pero también es un consejo para todos los países. Yo le digo, mira, la única manera que tú puedes enfrentar un país tan difícil como es los Estados Unidos, tú necesitas a Dios. Un buen teléfono, un buen carro, buenos amigos, pero necesitas acercarte al Señor, como también, bueno, en tu país tal vez no se necesita un carro o un teléfono, pero si hay algo que va a marcar la diferencia entre los que creen y entre los que no creen, es precisamente eso, vivir en el Señor, con el Señor todos los días de nuestra vida, porque entonces yo podré vivir con la esperanza de que se me abran las puertas para yo poder salir adelante en aquello que yo quiera emprender. Familia querida, miren, Dios quiere inundarnos con su misericordia, no para que juguemos con ella, hoy sí, mañana no, sino para que vivamos en su presencia.
Salmo 107, ya lo mencioné, a veces buscaban a Dios, recibían la misericordia, se alejaban y fracasaban. Si yo quiero mantenerme en ese manantial del gran amor, del amor inagotable del Señor, yo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, y a partir del verso 2 vamos a encontrar todos los favores y todas las bondades que Dios ofrece, pero hay que habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Si quiero ser un beneficiario, un bendecido con la misericordia del Señor, si yo he pecado y merezco el infierno, si yo me he equivocado y merezco tener una vida derrotada, saben, yo puedo acudir al Señor y encontrar su gran amor de tal manera que Él me va a tratar como si yo no hubiera pecado y me da lo mejor. Pero hay que habitar al abrigo del Altísimo. El mismo Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, si el Señor es tu pastor o si tú quieres que el Señor sea tu pastor, tienes que estar en el rebaño, no fuera de él. Mire, uno de los libros que me encanta muchísimo es una carta muy pequeña. Bueno, no muy pequeña, una carta muy corta en el Nuevo Testamento que el Señor le escribió a Filemón. A mí me encanta Filemón. Tienen que leer esa carta del apóstol Pablo a Filemón en el Nuevo Testamento. Filemón conoció al Señor. Era un hombre rico, empresario, mundano y pagano. Vivía sin Dios. Pero el apóstol Pablo le habló del Señor Jesús. Él recibió al Señor Jesús. Y entonces decidió vivir para el Señor Jesús y usar su dinero y sus riquezas para apoyar al pueblo de Dios. En su propia casa tenía una iglesia y él se caracteriza por ser un confortador de corazones. Es decir, él se acercó al Señor Jesús, se sintió perdonado por el Señor, se sintió amado por el Señor, se sintió libre de culpa y libre de juicio cuando vino el Señor Jesús, porque ese es el regalo que el Señor nos da. Se sintió libre, se sintió bendecido, favorecido, sin culpa. Entendió que las consecuencias podían ser enderezadas por la presencia del Señor en su vida y se convirtió en un multiplicador de la misericordia del Señor. Recibió misericordia y decidió multiplicar misericordia. ¿De qué manera? Bueno, Filemón vivía en una ciudad que se llamaba Colosas, donde se perseguía y se maltrataba a los cristianos. Los apedreaban, no les vendían comida, les tiraban tomates, les gritaban, le hacían bullying, como se diría hoy día. Se burlaban de ellos, los menospreciaban, los maldecían. Y él usó todo el amor de Dios que había recibido para confortar, para animar a todos aquellos cristianos que estaban pasando por un momento difícil. Y eso desató un avivamiento poderoso. Animar a otros desata, vivifica, enciende el corazón del resto del mundo para que quieran acercarse al Dios que me ha bendecido con misericordia. Pero antes de conocer al Señor, Filemón tuvo un esclavo llamado Onésimo. Podía pagar esclavos y tuvo un esclavo llamado Onésimo que le robó, que le hizo daño y se escapó. Y cuando se escapó, lo tomaron preso y adivinen quién estaba en la cárcel, también preso, estaba el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en la cárcel le dice a este esclavo, mira, recibe a Jesús. Y le habló del Señor Jesús y este esclavo Onésimo, obviamente en la cárcel, pero libre en su mente y en su corazón. Entonces Pablo le escribe la carta a Filemón y le dice, mira, yo sé que eres un confortador de corazones porque multiplicas la misericordia, multiplicas el amor que tú recibiste. Ahora, antes de decirle lo que quiero decir, cuando un esclavo era alcanzado por los oficiales y se lo devolvían a su dueño,
El dueño podía torturarlo, podía castigarlo, podía matarlo. Estaba en su derecho porque era su esclavo. Y Pablo le dice, no lo recibas como esclavo, sino que trátalo como un cristiano. Es decir, ahora que tienes la misericordia del Señor, no lo trates como se merece porque te hizo daño, sino que trátalo de acuerdo al amor que ahora Filemón había recibido. Y saben, familia querida, y con esto quiero terminar, pero no sin antes hacerles una invitación con todo mi corazón en esta reflexión, y en lo siguiente. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que nos agradecerían que nosotros, los creyentes, no solamente habláramos de Dios, sino que mostráramos el amor del Señor. Este es un momento de la historia en que no se necesitan tener prejuicios, ni juicios, ni estar diciendo aquel se merece este o aquel. No, yo sé que hay líderes políticos, que hay situaciones que son dignas de que nos enojemos y sin embargo, saben, mucha gente estaría muy interesada en conocer al Dios en quien hemos decidido creer, si en vez de estar lanzando juicios, ahora no se trata de decir, no, yo soy bueno y yo los amo, no, es un asunto de evidenciarlo en mi manera de tratar a alguien que me ha hecho daño. No les estoy diciendo que esto es ya fácil y yo perdono a aquel que me hizo daño. Se trata de acercarnos a Dios, recibir su amor inagotable que sana el corazón para que podamos hacer lo que hizo el Señor Jesús. Recuerden que el Señor en una frase resumió toda la Biblia. En una frase, cuando dijo, amen al Señor por encima de todas las cosas, pero también al prójimo. También al prójimo. Mucha gente nos va a agradecer, no tan solo que seamos creyentes desconectados de la comunidad, sino que seamos creyentes llenos del gran amor del Señor, que tratamos a los demás como si merecieran este amor, no por mi manera de pensar, sino porque eso es lo que produce el amor inagotable de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Y me encantaría orar, primero porque si no experimentas aún el amor sanador, restaurador, rehabilitador, confortador del Señor, este es el momento para ser sanos. Pero también el momento para comenzar a ver a los demás como merecedores del amor del Señor. Vas a ver que mucha gente se te va a acercar y te va a decir, yo quiero conocer ese Dios de amor del que tú hablas y del que tú evidencias con cada una de tus acciones. Van a querer conocer más de Dios de esa manera, y especialmente cuando dejemos de estar lanzando juicios. Miren, la victoria final de todos los tiempos está en nuestro Señor. Y nosotros en Cristo siempre seremos más que vencedores. Pero usemos nuestra única vida para mostrar con nuestras acciones que realmente, que genuinamente Cristo habita en nosotros. Cuando Él viene, no solamente recibo su amor inagotable, sino que su gran amor me sana, me da salud y me va a permitir sanar relaciones. Familia querida, en la última parte yo quiero orar sobre eso. Que entendamos que es mucho más grande su amor y su deseo de que yo conozca su amor que su juicio, y que podamos recibirlo, que podamos ser sanos, pero también que podamos sanar a otros con ese amor que ahora está en nuestro corazón. Amén.